Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, ya que estamos en Internet, en Puerto Crítico. Y en este programa, usualmente en Red Translocal, porque tendríamos a Miguel Rodríguez Casella al otro lado del planeta, en Sydney, Australia. Y como pasó la semana pasada, Miguel se encuentra en la ciudad de los vientos, en Chicago, en el Midwest de los Estados Unidos, envuelto en varias conferencias y actividades académicas, culturales, políticas importantes, así que celebramos que esté tan activo precisamente en espacios de debate y de pensamiento crítico, algo que evidentemente celebramos en este programa. Y en esa misma línea estamos muy contentos porque no porque Miguel no está con nosotros, sino porque Bernat Tort sí está con nosotros. Y queremos darle la bienvenida a Bernat otra vez, que ha estado con nosotros varias veces, pero hacía ya un tiempo que no estabas con nosotros, así que bienvenido, Bernat. Muchas gracias nuevamente. Y quisiera leer el anuncio de este programa para el día de hoy, porque me parece que es fundamental y que nos pone un contexto para la discusión. Y dice así: hoy hablaremos sobre comunismo queer. Frente a la violencia neoliberal y la euforia heteropatriarcal bendecida por el Papa Francisco, la combinación anticapitalista y antinormativa de esta propuesta teórico-política puede arrojar luz a otros horizontes políticas, pudiéramos decir. Y precisamente este y otros puntos va a ser lo que vamos a discutir hoy. Bernat, un poco radio oyentes también para poner en contexto, en estos días, toda la semana pasada, incluyendo el fin de semana, el Papa Francisco estuvo en Cuba y estuvo en los Estados Unidos también estuvo en las Naciones Unidas, que queda en Nueva York, y que, digamos, en todos estos lugares estuvo haciendo distintas declaraciones, muy interesantes todas, y en todas está clara que hay una crítica sistemática al capitalismo, a las violencias del capital, a las violencias del capitalismo salvaje, como le llamara otro papa, Juan Pablo II, a el capitalismo que estamos viviendo, sus efectos en el cambio climático, y desde una perspectiva crítica, pues uno celebraría, digamos, ese tipo de postura que es necesaria que se escuche en todas las esferas. Sin embargo, también hemos visto, hoy salió la noticia de manera ya, digamos, contundente, que el Papa no solamente hizo una defensa a lo que la Iglesia Católica y otras iglesias y otros grupos insisten en llamar la supuesta familia tradicional, que obviamente desde una perspectiva histórica también se podría derrumbar tal construcción, sino que además fue a la cárcel a visitar a Kim Davis, quien es una funcionaria, me parece, del estado de Kentucky, que se negó a entregar la licencia de matrimonio a una pareja gay, y que eso de alguna manera ha sido motivo de apoyo y celebración oficial del Papa, desde toda la estructura de la Iglesia Católica, de manera oficial, y con mensajes de mantente fuerte, estamos orgullosos de tu resistencia. Quisiera poner eso en contexto porque me parece que tu propuesta, que es una propuesta teórica muy, la palabra a usar es muy, por un lado, muy persuasiva, muy provocadora, y que no necesariamente se está leyendo por ahí la conjugación de esos dos términos, es
una propuesta que choca precisamente con estas contradicciones tan crasas y contundentes y violentas que estamos viendo en los medios de comunicación y con una fuerza tan grande y simbólica como es el representante, ¿no? De millones de personas. El vicario de Cristo. según algunas dogmas, ¿no? Entonces, un poco, partiendo de ese contexto, te pregunto, ¿por qué comunismo queer? ¿Cómo conjugas, digamos, esos dos conceptos? Y de ahí seguimos la conversación. Pues fíjate, el ejemplo del Papa es perfecto. Pues yo he estado escuchando con sospecha todos estos días la gente aplaudiendo al Papa por sus mensajes anticapitalistas o verdes, si lo quieres poner de esa manera. Y yo, ¿verdad? Obviamente desde mi ateísmo también, pero muy críticamente, pero ven acá, dejó de ser católico. Porque ahí sí que me monto en el barco de celebrarlo, pero mientras siga siendo católico, hay todo un escenario de la perpetuación de unas desigualdades de género que instituciones como la Iglesia Católica las tienen como su fundamento, que la Biblia nos dice que el hombre es la cabeza de la casa como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la subordinación de la mujer está inscrita en el ordenamiento de lo divino desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, en ese contexto, esto que acaba de pasar del Papa celebrando esta persona que se rehúsa, que hay gente que se rehúsa a dar licencias de matrimonio a parejas homosexuales, que hay gente que la ha comparado con Rosa Parks y me encantó que alguien mandó un meme para atrás diciendo, no, ella no es Rosa Parks, ella es el chofer de la guagua que se negó a seguir en la guagua si Rosa Parks no se sentaba en su lugar. O sea, ella es precisamente esa fuerza retrógrada que quiere estar al revés de la dirección progresista de los tiempos. Entonces, es importante ver cómo no basta, y de ahí la conjugación comunismo queer, no basta ser anticapitalista, y como veremos tampoco basta lo queer solamente. Y yo creo que son dos ideas que se complementan. Un poco te voy a hablar de cómo yo llego ahí. Surge desde, ¿verdad? Mi intención hace unos años de rescatar en el contexto puertorriqueño, no es que yo me estoy inventando estas cosas, ¿verdad? Rescatar en el contexto puertorriqueño el resurgir del término comunismo como un término que podamos volver a reactivar por su fuerza, por la fuerza, por lo que implica, y asumir responsabilidad de la historia, de las cosas terribles también que han pasado en esa historia. Asumir responsabilidad y retomarlo desde ahí. Okay. Eso por un lado. Entonces, en debates precisamente en 80 grados, en particular un debate que nos seguimos carteando por mucho tiempo a raíz de un artículo que yo escribí, Mabel Rodríguez y Georgie Irizarry y yo estuvimos semanas y semanas hablando, y la idea surgió se conjugó con comunismo queer. No recuerdo cuál de los tres lo tiró al medio por primera vez, pero de repente como que resonó. Eso está ahí. Y entonces es una idea que seguimos cuajando, ya sea hablando o colectiva o individualmente, y también en muchos intercambios con Rubén Ríos, que para ponerte un ejemplo de la erosión que ha tenido el concepto del comunismo, Rubén Ríos y yo coincidimos en muchísimas cosas, y siempre que yo le canto lo que tú estás describiendo, eso es comunismo, y él dice, bueno, yo prefiero hablar de democracia y no de comunismo, porque, dice Rubén, el comunismo se ha erosionado tanto, ha sufrido tanto, que ya realmente es difícil poder retomar es decir, uno piensa en el comunismo y piensa en estalinismo. Pero curiosamente él mismo dice, aunque la democracia también ha cogido su golpe, y sin embargo no tiene problemas con retomar la democracia, aún con todos sus cantazos. Pues desde ahí surge una necesidad de algunos compañeros que trabajamos con el género, trabajamos con la idea de la radicalidad de la igualdad que está detrás de todos los estudios de género. Y que quede claro que yo llego a lo queer a través del feminismo, y en eso soy del guattariano, que el sujeto cuando deviene político tiene que devenir primero mujer. Es a través de la ventana del feminismo que llega a lo queer. Lo queer no llega, o sea, lo
las luchas de los derechos de los homosexuales llegan en el horizonte que abren las luchas de los derechos y de la igualdad de género que abre el feminismo. ¿Okay? Entonces, pues es desde los estudios de género y lo queer nos hablan de unos espacios que el comunismo tradicional, para mi sorpresa, para mi constante sorpresa, no quiso problematizar o criticar. Es decir, el espacio de la familia nuclear. Por más que Engels ¿verdad? haya escrito un libro sobre la familia, está clarísimo en la historia ¿verdad? de los países comunistas y su desarrollo, que el modelo progresista, más que progresista, productivista que reprodujeron, producto, de hecho, y culpa de la identidad del sujeto de la historia que escoge Marx, el sujeto de la historia que es el hombre trabajador, el proletario entendido como hombre trabajador. Entonces, si la identidad política que va a traer el fin de la lucha de clases es el hombre que es productor, entonces la unidad que más le conviene a ese futuro socialista o comunista es la unidad familiar, en donde el ciclo producción-reproducción se da. El hombre sale de la casa a producir y la mujer reproduce tanto las condiciones de posibilidad de la fuerza laboral de ese hombre, como reproduce lo social a través del parto, ¿verdad? Entonces tenemos que digamos, le voy a llamar civilización, sé que tal vez una exageración, una civilización socialista que intentó formar un hombre nuevo. La idea del hombre nuevo parecería que dejó por completo afuera la transformación de nosotros mismos. En la misma idea comunista de tomar control de los medios de producción, se nos olvida, y tal vez eso es lo que nos brindó la posmodernidad. Gente como Foucault nos enseñó que en última instancia lo que produce el capitalismo es biopoder, no son productos, lo que produce son instituciones de formación de sujetos. ¿Okay? Y en esas instituciones de formación de sujetos, precisamente entonces lo que nos están formando son unas subjetividades que funcionan en este caso, para el capital. Y entonces gente como Judith Butler, por mencionar una de las archifamosas, han insistido en la idea de que es precisamente eso es lo que hay que problematizar, cómo se constituye ese sujeto y cómo es que no hemos logrado salir de ese binomio hombre-mujer que, para citar a Simone de Beauvoir, tome a la mujer como destino, es decir, la mujer como destino y el hombre como trascendencia. El hombre puede salir de sí mismo y la mujer es un destino biológico. La mujer está reducida a, como dice ella, a la inmanencia de la reproducción de sí misma, de su hogar y de la humanidad a través de su vientre. Cuando has mencionado muchas cosas y pienso en ese trabajador, hombre, y podríamos pensar que también heterosexual, se va a la fábrica, que también es casi como lo que se piensa. O sea, casi siempre lo que se piensa es en un trabajador que trabaja en una fábrica, como el lugar de trabajo. Y teniendo eso así, entonces se piensa a la fábrica como el lugar, digamos, de la lucha de clases y político por definición, y se despolitiza en esa definición, tal vez sin querer, todo el resto de las posibilidades políticas, digamos, en la sociedad, tanto en el espacio doméstico como en la ciudad en general, en tantos el cuerpo, en tantos otros lugares que podrían, digamos, ser politizados. Y me parece que tal vez también la crítica, como tú bien la has definido, toda esa trayectoria desde el feminismo hacia la crítica queer o la teorización y la reflexión queer, pues va precisamente a esos espacios, al cuerpo, para politizarlos y entonces transformar esa otra propuesta que tú la llamas comunismo queer. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico con Bernat Tort, hablando de muchas cosas, pero sobre todo desde el comunismo queer, haciendo precisamente una crítica fundamental al patriarcado y la heteronormatividad, entre otras cosas, y obviamente su relación también con la violencia neoliberal. Y estábamos hablando en el segmento pasado cómo la idea y la noción de comunismo, por razones históricas, obviamente, sobre todo luego de la década de los 90, ha sido un concepto muy difícil de movilizar desde, digamos, perspectivas teóricas críticas, aunque bien sabemos que sí, en otras partes del mundo se ha ido movilizando poco a poco, con autores, pues, obviamente, como Slavoj Žižek, como Alain Badiou, entre otras autores y autoras, Jodi Dean, entre otros. Sin embargo, aquí en Puerto Rico, algunos autores sí han movilizado los conceptos de lo común y tal vez se sienten más cómodos con la noción de democracia, tal vez desde una perspectiva de democracia radical. Sin embargo, tú insistes en movilizar el comunismo y también reconoces que han habido unas discusiones y unas reflexiones alrededor del comunismo en las reflexiones, en las teorizaciones desde Puerto Rico. Claro. Y sé que querías traer eso a la discusión. Sí, que yo quería enfatizar el trabajo para mí muy importante en particular de Juan Duchesne Winter en dos instancias. Por un lado, en su libro Fuga Incomunista, él empieza a trabajar con la idea del incomunismo de Nancy. Empieza a trabajar con la idea del comunismo como la comunidad de los que no tienen nada en común. Entonces, con eso también parte de las discusiones de 80 grados con Rubén Ríos fue en torno a qué nos podía dar ese concepto, qué podía abrir, qué pasos podía abrir y qué ventanas cierra, ¿verdad? Pero por lo menos al traerlo el incomunismo como tener la comunidad de los que no tienen nada en común, en una de las discusiones con Rubén Ríos trajimos la idea, ¿verdad? Hablando de lo común, de la multitud en Hardy Negri, de que si la comunidad LGBT constituía una multitud, que si era una comunidad o más bien era una incomunidad. Es decir, ¿qué es lo que tiene en común como identidad política la comunidad LGBT? Pues bien poco. Realmente es una identidad negativa, como una identidad no hetero, una identidad no heterosexual, pero en última instancia, luego de la marcha gay, la orientación sexual no es pega suficiente para juntar a un colectivo políticamente. Entonces, la idea entonces de que a lo queer le hace falta un complemento de lo común, que me encantó que Rubén Ríos lo trabajó el año pasado en la conferencia magistral auspiciada por el programa de Mujer y Género, la conferencia de Nilita Vientos Gastón, que titulada Cartografía Queer. Rubén precisamente estaba hablando de el contraste entre dos tipos de literatura queer, una que enfatiza lo queer como el aguafiesta, como lo que no puede traer la felicidad, y digo el aguafiesta
parafraseando a Sara Ahmed, que en un libro sobre la felicidad habla de the unhappy queer. Y es unhappy porque la felicidad se define en un mundo straight como casarte, tener hijos, ser productivo, contribuir a tu sociedad y retirarte, habiendo dejado a tus hijos para que vuelvan y hagan lo mismo. Entonces, por definición, los gays y las lesbianas son infelices porque no pueden cumplir con la tarea. Entonces, Rubén hablaba de un libro que se llama No Future, que ahora no recuerdo el autor, en donde pues trabajaban esa idea de que lo queer no tiene futuro, y él lo contrastaba con una literatura que surge, como citó al libro de José Muñoz, Cruising Utopias, de cómo retomar, entonces, cómo hace falta generar un espacio político de la comunidad queer. Y esto es algo que aquí habría que destacar también a George Irizarry, que lleva desde hace décadas, y no estoy exagerando, hablando de problematizar. Cuando se empezó a hablar del matrimonio homosexual, de las personas más críticas a la idea del matrimonio homosexual fue Georgie, porque él decía, pero si lo que hay que hacer es descomponer la idea del matrimonio en sí, porque esa es la idea normativa. Porque en última instancia lo que hace un movimiento gay que quiera conquistar el espacio del matrimonio es una homonormatividad, es una ampliación de la heteronormatividad donde quepa lo homosexual. Correcto. Pero sigue siendo jugando con el mismo binomio. Entonces Georgie decía, ¿por qué no redefinimos precisamente qué es la familia? ¿Cuál es el núcleo o la unidad que el Estado le va a dar privilegio o no? Y Georgie lo decía, mira, no tiene que ver tampoco con relaciones sexuales, tiene que ver con relaciones económicas bajo un techo. Todos los que vivan en un techo, todos los que compartan el bill de la luz, las cuentas, etcétera, etcétera. Todos los que se necesitan solidariamente día a día para poder sobrevivir en este mundo. Esa puede ser la nueva unidad de familia. Entonces, es eso lo que ahora se está recuperando. Y yo creo que ahí lo queer tiene mucho que ganar de este junte con el comunismo. El comunismo nos devuelve a un horizonte de una lucha emancipatoria universalista. Yo sé que la palabra universalista suena a mala palabra luego de los debates posmodernos, pero lo que yo he encontrado a través de autores como Alain Badiou es que hay una inevitabilidad de que el horizonte emancipatorio es un horizonte universalista. Una vez, como bien han dicho los activistas en Internet, ok, ya se hizo legal en Estados Unidos el matrimonio homosexual, what's next? No se trata de ya, pues ya. No, ahora viene lo trans, las relaciones de género, que la gente pueda ir vestida como le dé la gana, porque también ahora queremos que te definas. Tú quieres ser trans, decídete. Hombre o mujer, decídete, te lo ponemos la letrita que te corresponda. Vamos a ser tolerantes con tu transición, pero te decide. Hombre o mujer, te lo ponemos en la licencia y eso es lo que tú eres. Entonces vienes siempre vestido de mujer al trabajo. Pero entonces hay movimientos como el movimiento Genderfuck, que precisamente está descomponiendo hombres con barba, con lipstick y uñas pintadas, usando falda. O sea, y ese es el poder, la erosión ontológica que genera lo queer. La idea de lo queer no se puede definir. Lo queer siempre es una idea relacional de una diferencia con relación a una norma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el comunismo le hace falta a lo queer? Porque precisamente, ¿cuál ha sido el error histórico del comunismo? La totalización. La totalización ya sea de la idea. Fíjate lo nefasto que ha sido la idea del lumpen a la hora de hablar de la pobreza. Porque tú tienes una idea en donde el sujeto de la historia en el marxismo es el hombre trabajador, y aquellas personas, prostitutas, desempleado, chiripero, lo que en el sentido de economía informal. Los que según Marx no pueden adquirir conciencia de clase son los lumpen, ¿verdad? Este comunismo queer parte de la premisa de que es absurda esa distinción entre el proletariado y el lumpen. Hay que desdibujarla. Obviamente estamos hablando de una redefinición del proletariado. El proletariado tal vez como el sin poder, como el desposeído, y es desde esa base, ante los abusos radicales que se están intensificando de los abusos del neoliberalismo, en donde todos los días nos damos cuenta cuán sin poder somos, ¿verdad? Cuán desposeídos de toda instancia de reclamación incluso. Porque ya está claro que tú puedes quejarte lo que te dé la gana y te escuchan. Muy bien, tuvo su turno, gracias. Próximo. Y se acabó. O sea, la libertad de expresión llegó a su fin.
una idea límite, que ya colapsó porque ya no implica una libertad de acción, ya no implica una transformación a través de esa palabra, sino que las estructuras ya están bien establecidas. Entonces, lo queer, lo que le mete a la mezcla es precisamente una ontología que no cierra, una ontología de una diferencia que hace diferencia, una diferencia que no deja que haya una totalización del pensamiento, que fue lo que ha pasado en los totalitarismos soviéticos, en donde el pensamiento político se convirtió y se hizo uno con el pensamiento. Tanto así que se persiguieron a científicos mendelianos, porque la ideología política se infiltró en todos los ámbitos del conocimiento, ¿verdad? Eso fue un desastre y es un desastre. Te escucho y me vienen dos preguntas, una muy disimilares una a la otra, así que te lanzo la primera, más en términos teóricos. ¿Cómo sería, escuchándote y viendo el efecto que tiene, digamos, la perspectiva de lo queer a la discusión comunista, a esa discusión más universalista, más totalitarista, por llamarle así, o más totalitaria, ¿no? De la totalidad, más que nada. ¿Cómo lograr una hegemonía desde la propuesta comunista queer? O sea, porque de alguna manera en una lucha política, pues uno quisiera ser hegemónico, en el sentido de que obviamente uno hoy por hoy quiere ser contrahegemónico, pero de alguna forma para imponer una hegemonía basada obviamente en la justicia social, definida desde pues unos parámetros que uno entiende son los políticamente y éticamente emancipadores para todas y todos, etcétera, etcétera. Claro. Y que eso será una discusión eterna. Pero cómo desde precisamente una propuesta que en sí va en contra de cualquier tipo de normativa o normatividad, puedes crear una hegemonía. Yeah. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados presentan La guerra. ¿Sabe qué pienso? Que cuando el pueblo no tolere más guerras, la guerra será imposible. Lo que pasa es que los soldados todavía obedecen cuando los envían a matar a sus propios hermanos de clase. Rosa Luxemburgo, una radionovela sobre la vida y obra de una luchadora por el socialismo democrático. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico celebrando ese anuncio de la vida de Rosa Luxemburgo. Así que hago otro anuncio sobre esta historia, esta biografía, historia que va a estar en la radio, en Bonita Radio. Así que lo pueden escuchar, la historia de Rosa Luxemburgo. Y precisamente dentro de ese mismo espíritu, estamos hablando de comunismo queer con Bernard Tort, en un momento en que estamos viviendo las violencias salvajes del neoliberalismo y también las bendiciones y las violencias bendecidas por iglesias del patriarcado y el heteronormativismo, por llamarlo así, la heteronormatividad. Y estamos desde esa perspectiva, había hecho una pregunta de cómo se podría alcanzar o, digamos, aspirar a una lucha y lograr la hegemonía política desde un comunismo queer, reconociendo que lo queer pues no va por ahí. Que lo queer es antihegemónico. Ciertamente presentan pero por eso es que yo creo que se complementan.
uno de los problemas principales que se ha enfrentado del 2011 para acá, todas estas instancias, pensando en Tahrir Square como el paradigma de una política negativa, ¿okay? De repente nos reunimos para protestar por algo, pero una vez nos reunimos para protestar por algo, una vez ocurre, en este caso abajo Mubarak, es una política negativa, queremos sacar a al no haber una comunidad, al realmente no haber una identidad política más allá de esa identidad negativa, entonces, ¿qué pasa? Logramos nuestras metas, pero como son metas negativas, no hay un proyecto que pueda llegar a ser hegemónico. ¿Okay? Es decir, a tomar de alguna manera el poder, y obviamente no tenemos que pensar en una toma del poder como una toma revolucionaria violenta, aunque yo estoy totalmente de acuerdo, o creo que son justificadas en muchos casos, en donde la explotación, o sea, tenemos ejemplos históricos montones de una explotación insufrible de parte de los partidos de poder. Entonces, ¿qué pasa? El comunismo, precisamente, la idea comunista de una sociedad, podemos decir sociedad sin clases, pero también yo prefiero decir una ética comunista de la igualdad radical, ¿ok? Esa ética, ese horizonte de la igualdad de todo ser humano, no de que seamos iguales, ¿verdad? No el viejo debate de igualdad-equidad, sino partir de la premisa de que todo ser humano en este planeta tiene tanto derecho a esta tierra como el que más. ¿Okay? Ese horizonte de una política positiva que busque generar instituciones que garanticen esa igualdad de la cual partimos, eso es lo que le genera el comunismo. Por eso es que no me rehúso a abandonar la palabra. Ahora, lo queer es el fail-safe, es el seguro de no caer en una totalización que persiga la diferencia. Lo queer garantiza que que estructuralmente tenemos ya integrado en nuestra concepción ideológica y política de un espacio para ponerlo en términos trotskistas, de revolución permanente. Lo queer siempre va a ser lo disidente con relación a la norma, y tan pronto haya una hegemonía, pues ese germen de lo queer es el germen de problematizar y diferenciar, ¿ok? Y establecer la diferencia como elemento positivo. Y en ese sentido es que creo que se complementan. Lo queer solo no da, o por lo menos no lo ha dado, las herramientas para generar una política positiva que pudiese llegar a una hegemonía. Pero sí nos da unas herramientas de estar ojo al pillo con el aplastar las diferencias, que ha sido los problemas de los regímenes socialistas en el pasado. Pienso en el debate que es clásico y es importante, ¿no? El debate entre igualdad y libertad, en que esa tensión siempre va a estar ahí. Es decir, o sea, la igualdad, como bien la definen, no desde la perspectiva de que todos nos vamos a vestir igual y tener bodrogos todos y la misma ropa. Y un overol de trabajador. Exactamente, el mismo recorte y toda la cuestión, sino obviamente desde esas capacidades, esas necesidades, esos intereses, esa dignidad de vida que todos tenemos que tener. Y el contraste también de la libertad, de hasta dónde se puede para lograr eso, y todas esas tensiones van a estar ahí. O digamos, desde una perspectiva de democracia radical, se reconoce eso, se podría reconocer eso. Sin embargo, tú vienes precisamente desde otra propuesta que exige utilizar el concepto comunismo, no lo sueltas. Y ahí pues sí, te pareces más, no tanto a, digamos, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, que están teniendo unas influencias muy grandes, sobre todo en España, aunque ya Laclau murió, pero Chantal Mouffe sigue viva y muy activa en estas discusiones. Y reconoces entonces el trabajo, sin duda, sobre todo de Alain Badiou, pero de otros que también han estado movilizando el término comunismo, como el mismo Zizek y también Negri y Hart, entre otros, aunque de maneras distintas. De hecho, curioso, Negri y Hart, aunque en última instancia la ontología que a mí me gusta es la ontología de Badiou, la ontología del evento y de cómo el surgir de un mundo nuevo con las herramientas de este mundo, ¿verdad?
esa ontología que la trabaja en serie evento o serie acontecimiento, depende cómo lo traduzcan. Pero en Hardy Negri se dan otros elementos, por ejemplo, algo que no quiero dejar de mencionar antes de que termine el programa, es que en un ensayo, de hecho, que lo tengo aquí en este libro, The Idea of Communism, no sé si lo ven, en un ensayo de Hart que se llama The Common in Communism, él habla precisamente de que en última instancia, en las definiciones del joven Marx de lo que era el comunismo, a Marx no se le escapaba que de lo que se trata el comunismo no es solo de la toma de control de los medios de producción, sino que eminentemente lo que producen los medios de producción son sujetos. Por lo tanto, un movimiento comunista tiene que tomar las riendas de su propia producción como sujeto. Y ahí es que lo queer es ejemplar. Y pongo como figura paradigmática el cuerpo trans. Piensen en transexuales como Buck Angel, que es un hombre trans que decidió mantenerse con su vagina, ¿verdad? Que en la lógica de la misma palabra trans, que parece trans entre, ¿verdad? La transición entre hombre y mujer, él decidió quedarse trans y por lo tanto necesitamos otras palabras que no vean lo trans como incompleto. Por ejemplo, ¿cómo nos replantea nuestra propia imagen de nosotros mismos una relación, por ejemplo, entre Marina Córdoba, que es una mujer trans con pene, y Buck Angel? Imagínense ellos dos teniendo relaciones sexuales. Son straight porque un hombre y una mujer, son un bio-hombre y una bio-mujer teniendo relaciones sexuales, o cómo tenemos que transformar nuestra noción de nosotros mismos, de la sexualidad, de las variedades casi infinita de las nuevas relaciones que permiten pensar el cuerpo trans. El cuerpo trans entonces es el ejemplo perfecto de, en un mundo heteronormativo y homofóbico, hay ciertos individuos que, a pesar de saber del sufrimiento que les espera, a pesar de saber que es a coger cantazo y en contra de la corriente, deciden tomar riendas de la producción de sí mismos y decidir qué cuerpos van a tener, decidir cómo quieren practicar con esos cuerpos, qué tipo de sexualidades quieren practicar. ¿Okay? Eso otra cosa que el elemento de lo queer le añade al comunismo. El comunismo, lamentablemente, al enfatizar en la idea de la producción, y aquí me viene a la mente los campos de trabajo forzado en Cuba, en donde a hombres homosexuales que los llevaban a estos campos, hombres o mujeres homosexuales, pero mayormente hombres homosexuales que los llevaban a estos campos. Bendito, las mujeres no pueden ni ser subversivas en su sexualidad, es decir, y lo digo cínicamente, es decir, la mujer lesbiana ni siquiera puede romper la ley, como aquí pasó con se me fue su nombre, la de las ovejas del otro rebaño, Margarita Sánchez, que cuando fue a decir que había roto el artículo 103 porque había sodomizado a su compañera, no le cogieron la querella porque dijeron que para romper esa ley hay que tener un miembro viril, es decir, no la dejaron, no podía ni romper la ley. Exacto. Así de subordinada está la mujer en nuestra sociedad. Imagínese la mujer lesbiana, ¿verdad? La mujer homosexual. Ok, pues volviendo a en estos campos de trabajo forzoso, decían slogans pintados en las paredes: el trabajo te hará hombre. Eso lo dice todo, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo de la heteronormatividad y el esquema productivista en los países socialistas? Que eso es algo que Juan Duchesne también ha criticado muy, muy acertadamente, ¿verdad? De cómo la lógica del capital de la producción se reprodujo intacta en los países socialistas en vez de cuestionar precisamente ese capital, un capitalismo de Estado. Cuestionar esa relación de explotación de la naturaleza. Pues volviendo al el cuerpo transexual, es el cuerpo epítome o paradigmático de esa capacidad que tenemos nosotros de tomar las riendas de nuestra propia producción como sujeto. Muchas cosas me vienen a la mente, me pongo a pensar y pienso en dos cosas. Por un lado, la crítica salvaje que se hace aquí a el mantengo y obviamente a todos los supuestos mantenidos y el puertorriqueño como vago, escuchándote, se esconde o se hace explícito de una manera clara, entonces, una crítica también machista en el sentido del puertorriqueño entonces como manilo, el puertorriqueño como poco hombre, porque si
partiendo precisamente de lo que estás refiriéndote con el ejemplo que haces de Cuba. Eso me viene a la mente por un lado. Por otro lado, también me viene a la mente la contrarrespuesta de alguna manera a eso, la respuesta a eso, mejor dicho. El que se quiera responder desde una perspectiva de trabajador, en otras palabras. No, los puertorriqueños, que por cierto creo que uno de los periódicos rotativos del país, que no quiero decir, no me da la gana de seguir promoviendo, que yo no promuevo, pero bueno, sí, ya saben, seguir hablando, el único que cara sale hablando de, se contrarresta la idea del puertorriqueño vago. O sea, en otras palabras, la otra noción lo que hace de alguna manera es reproducir precisamente ese prejuicio. Los puertorriqueños trabajamos, los puertorriqueños somos trabajadores. Está esa. Y también está entonces como la propuesta política, tal vez una de las propuestas que yo reconozco y celebro, por un lado, que está emergiendo, ¿no? Como es el Partido del Pueblo Trabajador. Sin embargo, dentro de su misma, dentro de su mismo discurso, de su propio nombre, está precisamente una propuesta que continúa sin querer queriendo, reproduciendo, digamos, el pueblo trabajador, reconociendo también, y hemos tenido a Rafael Bernabe aquí explicando cómo de alguna manera se reconocen estas críticas y lo que se quiere decir por trabajador no es necesariamente pues lo que la mayoría de la gente piensa, que es otra vez el trabajador hombre, heterosexual, fabril, proletario, sindicalista, clásico, digamos, como uno usualmente lo imagina. Sin embargo, pues las palabras siguen cargando, digamos, uno teniendo unos efectos simbólicos, o sea, obvio, claro, siempre, ¿no? La palabra por definición tiene efectos simbólicos, pero carga, digamos, todo ese bagaje que de alguna manera, pues, tu crítica lo alumbra, alumbra, ¿Cómo, claro, ¿qué tú crees de esto, digamos? Hay varias cosas. En esa construcción del sujeto histórico como trabajador y la importancia entonces de el vínculo trabajador y masculinidad. Aquí pienso en el trabajo de dos personas clave en el pensamiento puertorriqueño, Félix Jiménez en su libro Prácticas de la Carne. Cierto, sí. Que trabaja precisamente cómo se construyó, se emasculó al hombre en la llegada de los americanos, sí, se emascula el discurso de... el primer ensayo de ese libro. Que ese es en el primer ensayo. Y el trabajo, obviamente, de Mabel Rodríguez Centeno sobre la vagancia queer. Son dos personas claves para tocar cómo tenemos que transformar nuestra idea de nosotros mismos con relación a ese discurso del trabajo como aquello que nos hace dignos, como aquello que nos hace personas. De hecho, yo me atrevería a decir, y esto sonará un reduccionismo atroz, pero que el vínculo más fuerte, o digamos para mí, el motor conceptual ideológico que más violencia de género produce es la idea del trabajo. ¿Por qué? La idea de vincular la masculinidad al trabajo en un contexto como el nuestro, en donde ya nadie tiene trabajo seguro, en donde hay más mujeres estadísticamente preparadas que hombres preparados universitariamente, etcétera, etcétera. Tenemos un país donde más mujeres traen más dinero a las casas, pero como la idea del hombre es la idea del que provee, del que trae la habichuela, eso genera entonces una serie de inseguridades y fragilidad de ese ego masculino que revierte o se traduce a violencia contra la mujer para establecer su hegemonía a través de la violencia física. O sea que estos son problemas claves que pasan transversalmente todo lo social. O sea, no estamos hablando solo de economía, estamos hablando de la reproducción del amor, de la cotidianidad, de los hogares, etcétera, etcétera, del abuso contra los niños. A través de la idea de esa insistencia en que trabajar es lo que te hace ser humano. Si nos vamos a discursos sobre el mantengo, ¿verdad? Cuando la izquierda debería estar hablando, como se habla en algunos otros países, de sueldo ciudadano. Correcto. O sea, eso transforma radicalmente. Si es sueldo ciudadano, tú lo que estás diciendo es vivimos en una sociedad en donde nos parece vergonzoso que haya gente que viva bajo el nivel de pobreza. Es el deber solidario de esta sociedad garantizar la sobrevivencia cómoda o mínima
de nuestros ciudadanos, porque eso es lo correcto. No como que te estoy dando el mantengo, jodido va, perdonen por el vocabulario. No, para nada, tranquilo. Okay. Te estoy dando el mantengo, vago, generaciones de vagancia que el mismo sistema las genera y las necesita. Así que tenemos que este discurso del comunismo queer tendría que atender a todos estos ámbitos. Y ahora, retomando tu pregunta con relación al PPT, que lo hemos discutido también, es el partido que más el único partido que existe con quien simpatizo, ¿verdad? Porque, punto, tienen la igualdad de género, la igualdad, los derechos de los homosexuales en su plataforma desde el primer día, no como un token que fueron desarrollando para ganar, sino se constituyó como un partido que tenía como en su horizonte de prioridades sociales la justicia social. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Al retomar esa palabra del pueblo trabajador, que entiendo la estrategia por otro lado, en tiempos de inseguridad económica, en tiempos en donde se están perdiendo todos los derechos laborales, los retiros, todas esas garantías que se lucharon tanto en décadas anteriores, se están perdiendo. La walmartización del mercado laboral. Yo que llevo de profesor a tiempo parcial por 10 años, yo lo que cobro es, yo soy el profesor Walmart. Exacto. Pues evidentemente entiendo por qué, pero ciertamente habría que cuestionar o ser explícito, ¿verdad? Y ahí es una invitación a Rafi Bernabe y al PPT a ser explícito en redefinir ese pueblo trabajador como precisamente es un intento de volver a hablar de unas garantías, ¿verdad? Que supongo que será la idea, volver a hablar de unas garantías básicas que el Estado le tiene que proveer a sus ciudadanos para que sobrevivan, y las asociamos al trabajo, pero que de ahí no se siga entonces un discurso en donde el echalpalantismo, por usar los términos de Miguel, seguro, que no reproduzca ese discurso. Y ahí entonces nos remito de nuevo al trabajo de Félix Jiménez y de Mabel Rodríguez Centeno. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico para nuestro último segmento. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonita Radio en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de comunismo queer con Bernat Tort. Y habíamos comenzado este programa haciendo un contexto global en el sentido de las diferentes noticias, y obviamente lo que ha tomado prioridad en las noticias ha sido las visitas que el Papa Francisco ha hecho, interesantemente, a Cuba, y digo interesantemente porque hemos hablado de Cuba aquí también, y que, como bien has hablado, ha tenido unas políticas desastrosas en términos de género. Hoy por hoy es tal vez uno de los países más avanzados en políticas de género. Y curiosamente eso no era lo que el Papa de alguna manera estaba hablando allí, ni dijo, sino dijo otras cosas, pero entonces sí en Estados Unidos de alguna forma hizo una clara, se posicionó claramente a favor de la mal llamada familia tradicional, hombre, mujer, heterosexual y patriarcal. Entonces, dentro de eso hemos estado hablando de la propuesta de comunismo queer. Y me parece, Bernat, que me interesa en este último segmento, pues hablar, y aunque ya hemos hablado un tanto de eso, sí has tratado de elaborar un curso al respecto.
y has entrado en una cantidad de procesos, ¿no? De conversaciones, lecturas, hacia dónde, cómo, o sea, cuáles han sido las dificultades y hacia dónde tú crees que se va dirigiendo, cuáles son los enfoques que te parece que son importantes o que te gustaría tomar en esta discusión que ojalá continúe de comunismo queer, ¿no? Hacia dónde, digamos, el horizonte, hacia dónde se está... Con relación al contexto, bueno, primero aclarar que como dije al principio, esta idea es producto, bueno, yo soy copyleft, es decir, que no, de más está decir que si soy comunista contemporáneo consistente, la propiedad privada de mi pensamiento no es algo que me importe, pero sobre todo enfatizar que tampoco llegué aquí solo y que como dije, esto surge de una discusión sobre todo con George Irizarry y con Mabel Rodríguez Centeno y con Rubén Ríos Ávila, que aunque, como dije, no estaba de acuerdo con el término, es a través de quererle contestar a Rubén que se sigue desarrollando la idea. Pues yo para trabajar estas ideas que no tenía nada claras, que de hecho todavía están en el tintero, desarrollo un curso que se llamaba un curso en el programa de estudios de mujer y género, un curso cuyo título oficial es Introducción a las masculinidades, pero mi título era El devenir mujer del hombre nuevo. Era rescatar, ¿verdad? Estudiar la idea del hombre nuevo en los países socialistas y cómo fue posible que algo que parecería retrospectivamente caerse de la mata, ahora hablando de Cuba, coño, claro que había que transformar nuestra idea de nuestra propia sexualidad. Claro que el deseo es parte de la revolución. Claro que... Entonces hay una gran ironía que para un comunista admitirlo, el bloque, digamos, el bloque liberal, el bloque democrático fue el que gestó las condiciones, de hecho, y me atrevería a decir, la propia lógica del capitalismo generó las condiciones de posibilidad del surgimiento de la identidad LGBT. Es decir... Eso es provocador. Es en el contexto de una sociedad que, por un lado, el capitalismo lo que es un generador de nuevas necesidades y de nuevos deseos para generar nuevas poblaciones de consumidores de esos deseos, como consumidores de leisure, de películas, de jangueo, de barra, etcétera, etcétera, genera las condiciones materiales para que pueda entonces abrirse espacios donde lo gay, lo lésbico se pueda dar. Y se puede dar de tal manera que, por un lado, sigue la lógica del capital, que en el mismo manifiesto comunista dice la fuerza más radical que ha habido en la tierra es la burguesía. La burguesía es radicalmente revolucionaria porque constantemente está generando, piensen en la tecnología, un iPhone. De repente el CD desapareció de la noche a la mañana. O sea, la burguesía es antiburguesa también. Un nuevo burgués, es decir, un nuevo controlador de un medio de producción que trae un producto nuevo, le quita, proletariza a toda una burguesía. Piensen en la Kodak. Después de las cámaras digitales, de repente todo un imperio basado en la venta de films, a través de un nuevo producto, toda esa burguesía que vivía de eso, de repente se proletariza. O sea que la burguesía es un productor de proletariado radical. Pues en ese contexto entonces se generan las condiciones para que pueda surgir tal cosa como una identidad gay, un movimiento gay. Ojo, que no estoy diciendo que es producto del capital, que es producto también de la lucha y del sudor de estos individuos que cogieron palos de Stonewall para adelante, ¿verdad? No es que empezó en Stonewall, sino que ese es el hito del comienzo del movimiento. Y entonces tienes países como Cuba, que ahora son muy progresistas con relación a políticas de género, pero no le podemos atribuir esas victorias a la revolución. Ninguna de esas victorias de la revolución. Y eso es lo sorprendente. ¿Cómo es que no fueron victorias de la revolución? ¿Cómo es que no se caía de la mata que el proyecto tenía que ser radical en todos los sentidos? ¿Ok? Entonces tenemos que vivir y tragar hondo desde el comunismo con decir, pero mira, la vida en los países capitalistas dio pie entre esa pulsión de generar culturas de consumo y de el norte del Estado democrático de derecho que siempre amplía el horizonte de la libertad, y eso hay que admitirlo, ¿verdad? Acaban de legalizar el matrimonio homosexual porque se cae de la mata que no hay ningún... Si tú aceptas como premisa
la idea de la libertad, ¿verdad? Y como premisa, la separación de iglesia y Estado, se cae de la mata que se tiene que legalizar el matrimonio homosexual y que por ahí viene la adopción y que por ahí viene todos los derechos de los transexuales se va a legalizar porque está implícito en los principios de la sociedad, en los fundamentos de la Constitución de los países democráticos de derecho está ese horizonte de libertad. Ahora, ahí es que el comunismo hace falta porque ese horizonte de libertad, que es una libertad individual y que es maravillosa, tiene como techo las libertades colectivas. Es decir, vivimos bajo la dictadura de la burguesía y no hay espacio entonces para una rearticulación de cómo el capital se reparte entre ciertas figuras de poder y no otras. El comunismo entonces es, esa propuesta de la dictadura del proletariado es una nueva constitución de los sociales en donde los derechos inalienables de la sociedad sean los de la redistribución de la riqueza. Tremendo. Con eso me parece que podemos cerrar nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Bernardo, por precisamente hablar de comunismo queer en estos tiempos donde sí, definitivamente hay que hablar en contra de la violencia del capital, en contra del neoliberalismo, en contra del capitalismo, pero también y además, y junto a ello, hay que hablar de las otras violencias que se están viviendo en contra de muchas poblaciones, incluyendo, obviamente, las poblaciones transgéneros, gay, homosexuales, bisexuales, entre otras. Muchas gracias y me parece fundamental que la lucha no puede ser en esa perspectiva desde una mirada del trabajo. En otras palabras, no hay que ganarse la vida hay que vivirla y por lo tanto la lucha es ayudar a vivir, que todos y todas y todos podamos seguir viviendo y obviamente viviendo de una manera digna que se va a definir en el camino, pero sin duda tenemos que poder respirar y compartir. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Bernat, como siempre. Muchas gracias, Sixto Ortiz, por estar con nosotros y hacer este programa posible. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.